Los arqueólogos dividieron el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas en tres grandes períodos de tiempo. El período preclásico del 1500 a.C. al 300 después de Cristo. El período clásico del 300 al 950 después de Cristo. Y el período posclásico del 950 al 1521 después de Cristo. La estructura más antigua en el mirador es el complejo Trogón 1000 años antes de Cristo, cuando en las tierras olmecas florecía el sitio Takalik-Abaj. Mientras los mayas establecían el complejo Cascabel, al otro lado del continente se formaba la antigua Roma en el año 753 a.C. El friso Popol Vuh data del 300 a.C., misma era en la que fue levantado el faro de Alejandría en Egipto. Años después, en el siglo II a.C., en Asia construían la Gran Muralla China. Entretanto, en Mesoamérica, los mayas asentaban la pirámide Garra de Jaguar. Mientras los romanos construían el Coliseo, aparecía el complejo La Muerta. Poco tiempo después llegó el primer abandono demográfico de la zona. 200 a 500 años más tarde, se fundan ciudades como Palenque y Tikal. Entre 840 y 900 después de Cristo sucede el colapso de El Mirador. Una de las cosas más impresionantes de la Cuenca Mirador es la presencia de estas calzadas, los Sacbé o Sacbeo. Son 40 metros de ancho, 2 a 6 metros de alto y con una capa gruesa de cal, estuco sobre todo el piso. Estas calzadas representan casi 10 carriles en una carretera hoy en día. Era para el tráfico humano, así, a puro pie. No había vagones, no había caballos, no había animales de carga, solo mecapal. Está jalando sus bultos cientos de miles de personas jalando sus productos. Donde había sacerdotes caminando sobre ellas, estamos viendo una maravilla, porque estas carreteras estaban unificando todas las ciudades en la cuenca. En una conexión socialmente, económicamente, políticamente, vinculado en una manera increíble para formar la complejidad social. Las grandes calzadas llegaban a los centros de las ciudades, a veces pasando por garitas. Y esto es un ejemplo de eso. Esto es una garita atravesando el muro defensivo. Pasaban aquí los gobernantes, había un soldado ahí, un soldado vigilando, y la gente subía las gradas y bajaba las gradas del otro lado. A donde vamos es que ahora, por causa de esta construcción encima, podemos ver el mero piso original de la calzada. Esto es el cemento donde caminaban reyes, gobernantes, comerciantes. Había gente trabajando una economía vibrante, una economía donde estaba jalando cacao, frijoles, algodón, estaban haciendo toda clase aquí, caminando encima de estos pisos de estuco por toda la calzada. Fueron construidas con piedra, fueron rellenadas con diferentes tipos de materiales, con lodos, con mezclas de tierra, con mezclas de grava, de caliza, con rellenos de alto contenido de cal, y después eran recubiertas o niveladas con pisos de estuco. El estuco es de color blanco, de ahí que deriva su nombre más conocido, que viene del vocablo maya yucateco, que es Sacbé, que significa camino blanco. Lo interesante de los Sacbé y de estas calzadas que comunicaban o que conectaban los centros periféricos con los centros urbanos es que permitía agilizar la comunicación de las personas. Entonces podemos imaginar estas grandes calzadas atravesando unas grandes distancias, permitiendo que los pobladores pudieran trasladar sus productos desde sus residencias en la periferia hacia los centros urbanos. Entonces nos podemos imaginar estas calzadas con gran movimiento de personas durante el preclásico tardío. Logramos bajar casi 2 metros sobre el relleno de arcillas de diferentes materiales.
y en el fondo logramos encontrar lo que fue el suelo original cuando los mayas construyeron este terraplén. Es interesante porque ese era un suelo negro, orgánico, rico en nutrientes, que seguramente fue el que propició que los mayas se asentaran en este lugar, ya que esos suelos orgánicos pueden ser recolectados, trasladados por las calzadas hacia las plataformas escalonadas en la escarpa y permitir cultivar en estos lugares. Lo que nosotros hemos identificado en estas zonas inundables cerca o asociados a los SACB del área del Mirador son campos drenados y campos elevados, muy similares a las chinampas aztecas. Y sabemos que son camellones en estas zonas inundables donde en la cima se cultivaban diferentes productos, generando surcos donde pasaba el agua, no permitiendo que se inundara esta zona para poder sostener a las poblaciones. En algún lugar debe haber un mercado donde se abastecía de todos estos productos y después se repartía y se redistribuía de regreso hacia los otros sectores. Nosotros investigando, haciendo trabajos arqueológicos, está dentro de un entorno natural único, lleno de jaguares, lleno de venados, toda una biodiversidad de árboles, de plantas, de hongos, y eso le da un realce muy especial a todo el valor cultural que tiene el sitio. Y pensar que nosotros con nuestro trabajo podemos darlo a conocer, pero además lo podemos salvar para futuras generaciones, me genera una fuerza increíble para luchar por el sitio. Cuando yo camino por estas ruinas hay una cierta mística, hay una cierta cercanía a la naturaleza, una sensación que es muy difícil de describir, que lo hace sentir a uno propio de aquí. Esa conjunción entre la humanidad y la naturaleza es muy difícil de explicar, tiene una cierta mística muy especial un sitio como estos. Nos hace pensar que el patrimonio de donde venimos los guatemaltecos es tanto más profundo y es algo que es digno de preservar y de que la gente lo conozca, que nos sintamos orgullosos de lo que hay aquí, porque realmente lo vale. Es una joya como no hay otra, probablemente a nivel mundial. FARES es una fundación que su misión y visión es ayudar todo lo que sea posible, tanto en el proceso de investigación como en la divulgación del área de la zona del Mirador. Nos gusta involucrarnos mucho en tratar de hacer que la gente conozca lo que está aquí, lo que tenemos, porque de alguna manera si la gente sabe que esto existe, el patrimonio no es difícil de que la gente entienda la importancia que tiene y a partir de ahí pues poder de alguna forma conseguir la ayuda necesaria para poder hacer que esto se mantenga como está, lograr la investigación que queremos desde la perspectiva arqueológica y preservar este tesoro que tenemos en Guatemala. Richard Hansen es la cara visible del proyecto Cuenca Mirador. Ha estado aquí 40 años, ha hecho un trabajo de investigación increíble, ha puesto en vista del mundo lo que es el Mirador, pero no es el único, ¿verdad? Detrás de él hay un grupo enorme de arqueólogos guatemaltecos que son realmente el pilar donde Richard se apoya. ¿Verdad? Son la gente que está detrás del día a día, de las excavaciones, de las minuciosidades, de las cositas pequeñas, que son lo que hace la diferencia en la investigación científica que Richard ha publicado y que nos ha hecho conocer del Mirador acá. Richard es una figura increíble, la historia de Richard realmente es impresionante. Este proyecto puede traer muchísimo beneficio a las comunidades alrededor con aspectos como el turismo, que al estar entrando y saliendo gente, es gente que va a venir a dejar dinero, a dejar plata en comer, en comprar recuerditos, en necesitar guías turísticas, en alojamiento. Son muchísimas perspectivas solo hablando de turismo. Empecé a trabajar aquí como guía en el 2008, aquí en el Mirador. Normalmente hacíamos el tour caminando, el trekking de 5 y a veces de 7 días. Con el tema de que ahora está el tour en helicóptero, a veces hemos hecho unos tours entrando caminando y salir en helicóptero. Los turistas piensan que para este lugar hay bastante que hacer y venir a trabajar como voluntarios para ayudar al proyecto que está actualmente y de esa manera contribuir al rescate del patrimonio guatemalteco. Richard Hansen ha hecho un trabajo muy importante para el rescate, dijera, de lo que es el patrimonio cultural de la cuenca. Bueno, yo pienso que como guatemaltecos también tenemos que echar la mano, ¿verdad? Y continuar a proteger la cuenca. Aparte de que esta es una selva que se puede cultivar de muchas maneras sin perder
los árboles, sin madrarlos. Se puede utilizar la selva sin necesidad de destruirla, y eso es donde yo creo que debemos de ir hacia allá. La cuestión económica de las comunidades para nosotros es muy importante y es algo que debemos de tener siempre en el radar cuando hablamos de la Cuenca del Mirador. Bueno, para las futuras generaciones el mensaje yo creo que es bastante claro. Aquí la teoría de por qué terminó, por qué cayó el mirador fue porque abusaron de sus recursos. Literalmente se quedaron sin poder sostener a la civilización que estaba aquí a partir de que sobreutilizaron la selva. Y la idea es no volver a caer en el mismo error. Aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Estamos a nada de volver a cometer el mismo error. A mí me asignaron este edificio cuando era estudiante con Dr. Ray Matini y Dr. Bruce Dallin en 1979. Todo esto, por supuesto, fue tapado con árboles y fue un gran montículo y arriba excavamos un cuartito. Y al excavar aquel cuartito llegamos al piso y ahí estaba la cerámica preclásica encima del piso. Pero al excavar esta cerámica me di cuenta de la importancia de entender por qué había tanto desarrollo y tanto apogeo aquí en los preclásicos siglos antes de Cristo, cuando no había más desarrollo alrededor. Esta estructura es una de las más importantes en toda la Cuenca Mirador porque hemos invertido mucho en entenderlo. Túneles, cuartitos, consolidación, revelación de arte para entender la forma de su construcción. Una de las maravillas que hemos encontrado adentro de las entrañas de la estructura 34 o estructura garra de jaguar fue estos mascarones y estos paneles mucho más tempranos. Aquí está la gran fosa nasal, de esta tremenda nariz que está aquí. Esa fosa nasal está cabal aquí, a su cachete, y ahí está el ojo en ese recinto remetido. Este ojo es rarísimo porque lleva dibujos y figuras que jamás hemos visto en la iconografía maya. Este elemento triádico posiblemente representa las tres piedras de la creación. Esto fue visible al público. Esto es una manera de convencer a la gente del poder de los dioses, el poder de la cosmología, el poder de la cosmovisión y el rol de los gobernantes en participar y ser parte de esto. Esto, por ejemplo, es uno de los mascarones decorando la fachada del edificio. Aquí está el ojo, su cachete, aquí están las volutas de su boca, aquí estaba su nariz y su trompita, entonces, y esto es la parte inferior de su cabeza. Y estaba pintado, todavía el resto de pintura rojo, mayormente era color crema, pero el fondo era rojo. Y se puede ver aquí, por ejemplo, algunas líneas negras en estas volutas, indicando que estaba muy decorado con un fondo rojo. Habían a los lados los paneles con las orejeras, pero con las garras de jaguar en ambos lados. Algunos escolares piensan que estos no son garras de jaguar, son garras de pájaro, pero el pájaro siempre tiene el talón de atrás, siempre, 100% de los casos. Estos son garras de jaguar y muestran un movimiento desde el lado este hacia el lado oeste por esta gran voluta que se encuentra aquí abajo. Este gran voluta ahí demuestra un movimiento donde se mueve el sol, sale del este y va para el oeste. Entonces se ve el daño que ha hecho estos grandes árboles a lo que quedó de los mascarones ahí, pero ahí está la garra de jaguar que demuestra que todavía había continuidad en ambos lados. Lo raro también de este edificio es que no tenemos otros ejemplos de estas garras. Es único. Y pensamos que tal vez esto era un edificio de un señor que se llama Ichak Kak. Otra novedad es que este edificio está mirando hacia el norte, mientras el edificio interior, que era más antiguo, está mirando
180 grados al sur. Entonces había un cambio completamente en la visión arquitectónica. Había un cambio completamente en el enfoque de las ceremonias, el enfoque de las organizaciones administrativas para poder ya formar esa gran plaza que forma parte del Tigre. Una de las maravillas de investigar los edificios en su secuencia cronológica es ver las diferencias en la arquitectura, las diferencias en la construcción de los edificios. Y aquí podemos ver grandes, enormes piedras, todavía con las huellas de cuando lo trabajaron, con las piochas. Trabajaron las piedras y la colocaron con lo largo expuesto en estos muros. Además, se ve, por ejemplo, aquí los estucos bien delgaditos que colocaron sobre los muros. Un uso razonable del estuco, un uso muy lógico del estuco. Y no más tarde cuando empiezan a echar 10, 15, 20 centímetros de estuco sobre los edificios. Más tarde representa un consumo conspicuo de los recursos. Esto es muy diferente a lo más tardío, cuando estas mismas piedras las colocaron de punta en el edificio. En vez de una sola piedra como eso, había 1, 2, 3 o 4 piedras en la construcción de los muros. Aquí en la Cuenca Mirador podemos ver 1000 años de ocupación, 1000 años de prosperidad, de actividades agrícolas, de actividades arquitectónicas. Podemos ver todo ese proceso y luego ver qué pasó al final. El colapso sucedió aquí y seguramente está vinculado con el ambiente. Hay 2 palabras claves en esto. Uno es el abandono, el otro es colapso. El abandono siempre sucede por sequías, por guerras, por enfermedades, por ciertos problemas militares y ya, pero regresan. El colapso es cuando se van y nunca regresan, o regresan cientos de años más tarde. Y la pregunta básica es, ¿por qué se fueron de aquí? No, la pregunta es, ¿por qué no regresaron? Cuando se fueron, dejaron hasta sus vasos encima de este mismo piso, encima del piso. Dejaron sus vasos ahí y nunca regresaron a recuperarlos. Nunca regresaron a ver, aquí está algo. Se fueron y dejaron todo como la mesa servida, digamos. Entonces me di cuenta que hay que invertir más, y no solo en la investigación, sino también en la conservación, la consolidación y la preservación del patrimonio cultural de Guatemala y el patrimonio natural de Guatemala. Y por eso desde 2013 hemos invertido aproximadamente $20 millones para la conservación y protección de este lugar y 51 sitios más que tenemos en la Cuenca Mirador. Hay que tener muchas investigaciones en muchos sitios para poder tener una visión macro de los problemas que ocurrió y tenía impactos tan fuertes en las culturas originales. Además, me di cuenta de la importancia de la conservación. Me di cuenta que esta belleza merece ser protegida. Esta belleza merece ser parte de las comunidades. Esta belleza debe ser parte del desarrollo de un país. Guatemala tiene una riqueza incomprensible. Y ahora el problema es que los retos y obstáculos son la gente que lo quieren talar la madera, lo quieren depredar los sitios, los animales, quieren saquear los sitios, quieren poner sus carreteras para sus fines personales, quieren perforar por petróleo, quieren sacar gas natural, quieren hacer daños a una joya que puede ganar cientos de millones más por año conservándolo, dejándolo como está, dejándolo para que la gente pueda venir y apreciar la belleza que es Guatemala. La gran Acrópolis Central es una de las maravillas de Mirador.
Aquí estaban los gobernantes, aquí estaban los élites de 1000 a 400 años antes de Cristo. Es cuando todo esto empezó a formar un estado, residencias élites, además con templos, con plazas hundidas, con arte, con edificios públicos y también edificios privados mezclados entre sí. La arqueóloga Beatriz Barcárcel fue responsable de investigar esta parte de la Acrópolis y encontró estos edificios tan tempranos, del preclásico tardío, fechando más o menos 300 a 200 antes de Cristo. Y estos son trabajos de ella que habían revelado todas estas escalinatas, estos muros, estas plazas, estos edificios. Es importante entender de que estas piedras habían sido puestas por ellos. No hay ni una piedra reconstruida por nosotros. También nos da la oportunidad de apreciar la majestuosidad de vivir en este apogeo preclásico, miles de años antes de sitios como Tikal. Una de las maravillas del friso Popol Vuh en el Mirador, en la gran Acrópolis central, fue la presencia de enormes mascarones que estaban decorando la fachada del edificio donde está friso. De manera que los mayas cortaron grandes mascarones en medio. Hicimos la excavación del piso y encontramos esas bellezas. Y se puede ver ese gran nariz y abajo, sobre la boca, hay un espejo. ¿Qué quiere decir eso? Saber, tal vez algo vinculado con el sol. Todavía hay restos de las orejeras y colocaron también muros tapando orejeras de ese lado. Lo taparon completamente para poner este sistema de agua. Estos grandes pisos estaban para contener y canalizar el agua para la población élite, para los reyes, para la gente aquí en la gran Acrópolis central. Los frisos son ejemplos de arte que demuestra un escenario, demuestra escenas. Están portando escenas importantes de importancia política, importancia religiosa, importancia social. Este, por ejemplo, es un friso, pero demuestra toda la cosmovisión maya. Están aquí explicando, demostrando esa importancia cosmológica. No son pinturas en este caso, son estucos modelados, pero también pueden ser pintados. Sabemos que toda esta zona eran plazas hundidas ceremoniales. Una de las maravillas del friso Popol Vuh es toda la cosmovisión maya. Aquí está, por ejemplo, aquí está la serpiente emplumada. Esta banda tiene plumas, plumas aquí y plumas aquí. Es la serpiente emplumada que anda ondulando, tal como la cola de un quetzal cuando está volando. Está indicando cabal la evidencia de este gran culebra siglos antes de Cristo. Pero donde baja la culebra hay un Dios, el gran Dios Itzamna, el Dios creador de los mayas. Aquí es un Dios viejo, aquí tiene su narizón, su boca remetida porque no tiene dientes, tiene barba. Ahí está la barba, tiene un tocado de culebra, pero tiene alas y cuerpo de pájaro y piernas de pájaro. Es Dios Itzamna en su forma aviana. Esta es otra forma de lo que parece ser Itzamna. En esta vez como una ave acuática. En el clásico perdieron el concepto porque ellos siempre demuestran este ave comiendo el pescado. Pero sabemos en el preclásico que este ave estaba alimentando el pescado. Una gran metáfora que se perdió a través de los siglos mayas y los dioses están alimentando este pescado. ¿Quién es el pescado? En la metáfora, quién sabe. Puede ser que represente a los seres humanos. Cuando sube la culebra, hay un dios, el gran dios Chak, el dios en forma preclásica. Es el dios de la lluvia, mirando hacia arriba. Aquí está su ojo, aquí está su nariz, su foso nasal.
la espiga abajo de su nariz, característica del preclásico. Aquí está su diente, la boca, la muela y las volutas de nubes que sale del gran dios Chak. Chak, Chak, Chak. Todo es Chak. En todas las manifestaciones arriba también estaba Itzamna, 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 Chak, 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 Chak. Serpiente emplumada es parte de la rica historia maya que duró por los siglos y siglos y siglos en la historia maya. Es una maravilla de ver esa gran cabeza de esta serpiente que termina cabal aquí. Al lado de la serpiente celestial están los dragones celestiales. Aquí está su cachete, digamos, su ojo, su nariz, su foso nasal, sus dientes maxilares, un canino y una muela. También está el otro lado, igual. Y están los dos dragones mirando hacia abajo. Pero en medio de los dragones está un ser nadando. Este ser tiene una barba. Aquí está la barba, su orejera, sus manos como forma de suplicando, su cuerpo y su cincho con un nudo del cincho. Pero tiene un protector aquí y aquí porque es jugador de pelota. Esa cabeza tiene el ojo cerrado, la nariz, una concha roja sobre la boca. Aquí está su cachete, pero está decapitado. Tiene un chorro de sangre. Y esta pelota representa el número 1. En las lenguas mayas, el número 1 se dice Hun. Entonces proponemos, estamos hablando aquí de Hunahpu, el papá de los gemelos héroes que había sido decapitado en el inframundo y rescatada por los hijos de él. Hunahpu y el otro Ishpalanque. Balam quiere decir jaguar. Y cabal, al ver este individuo, está con su cabeza, una forma rara, pero con tocado de jaguar. Y en vez de una cabeza como tenemos aquí, tenemos una cola. Estamos proponiendo que toda la cosmovisión maya está aquí, hasta con los gemelos héroes del Popol Vuh. Quiere decir entonces que el Popol Vuh es un libro auténtico, es un libro autóctono. Por aquí vemos la historia del Popol Vuh a 300 años antes de Cristo. El complejo Danta es una de las construcciones monumentales más grandes del área maya. Tiene una medida de 300 metros de ancho por 600 metros de largo, una altura de 72 metros. Está compuesta por 3 plataformas y dentro de estas 3 plataformas diferentes estructuras. Vemos en la primera plataforma, vamos a ver un grupo E, que es un centro de conmemoración astronómico, y luego vamos a ver también lo característico del área maya en el preclásico, que son los edificios tipo triádico. La primera plataforma es bastante grande, donde pues llegaban todas las ciudades. Luego el acceso a la segunda plataforma era un poquito más restringido, y luego a la tercera plataforma muchísimo más, y a la pirámide únicamente llegaban los sacerdotes. Estamos en el acceso a la primera plataforma de la Danta, donde se daban casi todos los encuentros de las diferentes ciudades que habían a los alrededores. Esta piedra quiere 12 hombres para transportarla, 10 para levantarla y 2 para estabilizar. Es una piedra que es muy común, vamos a ver mucho más en la Danta. La Danta tiene piedras enormes desde su base hasta la cumbre de así. Estos bloques son bloques grandes, bloques megalíticos, que fácilmente pudieron haber abarcado más en la construcción si los hubieran puesto a lo largo, ¿verdad? Pero lo que sucedió fue que lo hicieron
de punta. No lo hicieron a lo largo, sino que metieron los bloques de punta. Quiere decir que tuvieron que utilizar más material, pero tenían mejor sustentación las plataformas, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué no utilizarlo así cuando pudieron haber utilizado menos material, menos recursos, menos gente para el trabajo? Lo hicieron así es porque en ese momento habían recursos. Este es el acceso de la primera a la segunda plataforma. En este acceso, en las investigaciones de arqueología, se descubrieron que hay 5 pisos abajo y que hay 3 etapas constructivas. La primera escalinata de la calzada a la primera plataforma tiene 7 escalones. La segunda tiene 20 escalones. La tercera escalinata que da de la segunda plataforma a la tercera plataforma no podemos decir exactamente porque debemos recordar que en el periodo, al final del preclásico tardío, hubieron derrumbes y entonces se cuenta actualmente con una escalinata contemporánea. Yo he caminado por aquí por casi más que 40 años y cada vez que vengo me quedo todavía impresionado con lo que pasó aquí. La majestuosidad de este edificio, de su tamaño, de su antigüedad, de su diseño, fue una de las obras monumentales más espectaculares del mundo. En verdad podemos decir que es una de las pirámides más grandes en volumen del mundo y las más altas de las Américas, a 72 metros. Es impresionante porque todas estas plataformas que constituyen 2.800.000 metros cúbicos de relleno. Y la razón por la que incluimos las plataformas en el volumen de este edificio es que todas están construidas con el mismo estilo, con las piedras enormes puestas de punta de la piedra hasta arriba, desde abajo hasta arriba en la misma forma. Calculamos de que había tal vez 30 años de un gobernante donde ellos hicieron la misma construcción, trabajando tal vez 3 a 4 mil gentes por 30 años, diariamente, jalando piedra, canasta de lodo, canasta de argamasa, canasta de mezcla, canasta de cal, para poder construir todo eso. Pero un solo tiro de construcción, lo cual es un monumento a la humanidad. Es un monumento al ser humano, por labor, por poder, por la ideología, por los dioses. Construyeron una majestuosidad que todavía se puede apreciar 2000 años más tarde. Indica de que todo eso fue hecho para estos 3 templos. Pero empezando a 300 años antes de Cristo, empezaron a construir ese patrón. 2 templos del mismo tamaño al lado y el templo mayor en medio. Parece ser que están replicando un fogón. En cada casa maya hoy en día hay 3 piedras. El fogón de la casa, vinculado con la constelación de Orión. Las 3 piedras, el cincho y las 2 piernas, representan el fogón celestial. Y es posible que simbólicamente, metafóricamente, están recreando la creación. La danta o tapir es el animal más grande de la selva. Y hace 100 años, cuando los chicleros estaban trabajando aquí, cortando el chicle para poder ya vender a Wrigley, ellos le dieron el nombre a ese gran edificio. Y con esta visión, ciertamente es el templo más grande que tenemos aquí en las tierras bajas mayas. Era tan grande que la plaza central de Tikal, el templo 1, el templo 2, el templo 3 y casi hasta el templo 4 cabría adentro de las plataformas de la pirámide de la Danta.
a cierto punto tenemos que tener cuidado en lo que estamos excavando. Por ejemplo, aquí arriba hay 3 edificios principales. 3 edificios. En nuestra política es consolidar 2 de los 3 y no tocar el otro. En este caso escogimos este lado, esta pirámide está consolidada. De este edificio es tal como estaba. Tal vez en 100 años o 50 años alguien podría rescatar un dato de este edificio que no tocamos. Pero consolidamos eso para poder ver la relación de este grupo con esta pirámide, su forma de construcción, su cronología, las evidencias de la cerámica que está encima del piso, el vínculo entre las actividades religiosas. Al ver el arte que estaba decorando la fachada de este gran templo, se puede ver todavía la orejera que estaba ahí originalmente. Podemos ver el ojo, el cachete, el estuco original, la boca, la trompa. Estamos mirando la cara de Dios. El arqueólogo busca relatar la historia de lo que pasó. Busca relatar la vida que ocurrió aquí. ¿Cuántos gobernantes estaban subiendo aquí? ¿Cuántos sacerdotes subían aquí? Me quedo impresionado al saber de que esto fue un legado que todo guatemalteco debe tener un orgullo. Es un legado que nos han dejado para darnos un testimonio de que quiénes eran, de su grandeza. Nos dejaron un testimonio de su poder y nos dieron un testimonio de lo que pueda pasar si no tenemos cuidado. ¿Cuáles eran sus cuentos de amor? Sus fracasos, sus éxitos, sus felicidades, sus tristezas. Es importante entender de que no había nada en las Américas comparable. Y en su apogeo no había nada en el mundo comparable. El arqueólogo tiene la responsabilidad de tratar de buscar estos elementos, de tratar de reconstruir esto. Y por eso solo somos los mensajeros. Los guatemaltecos son los dueños. Y como dueños hay mucha responsabilidad. Tengo de estar aquí como excavador aquí desde que entré yo aquí al mirador, 10 años. Pues mis labores son empezar a rascar la tierra, como se dice, ¿no? A ver hasta dónde llegan los primeros niveles de tierra, darse cuenta de los niveles de tierra para uno poder seguir avanzando y hablar a arqueólogos, a decirle, mire, ¿podemos seguir o no? Ese es no estar escarbando a lo loco. A mí lo que me apasiona sinceramente aquí me llega este trabajo de lo que es de excavación, ¿no? Me encanta mucho este trabajo. Yo quisiera que de aquí no sacaran a uno. En el Trogón nosotros hemos encontrado muchas figurillas antiguas, fiestas antiguos, 1000 veces más antiguos que otros montículos, otras ruinas, ¿no? Esto es muy interesante por eso me apasiona mucho estas cosas. Es una emoción encontrar unas cosas así. Se siente uno bien contento de ver esas cosas para que el doctor Richard, ahí en esas cosas que uno encuentre, él sigue la historia de lo que es la historia del mirador. Una de las cosas fascinantes del grupo Trogón son plataformitas muy particulares. No hay evidencia de hoyo de poste, pero aquí hay otro y ahí hay otro. Entonces estamos viendo unos elementos ceremoniales de esta antigüedad que nunca hemos visto antes. Nunca hemos visto plataformitas así. Siglos más tarde llenaron con relleno y construyeron muros para tapar todo eso de una vez, para que no fuera visible. Pero el simple hecho de que hay estas plataformitas indica de que hay mucho más que tenemos que aprender, mucho más que tenemos que investigar y mucho más para apreciar de estos grupos preclásicos
en el preclásico medio, preclásico tardío. Encontramos que son los restos más tempranos, un basurero extremadamente temprano, con fechas de más o menos 800 años antes de Cristo. El primer piso se encuentra por aquí, pero está destruido. Se puede ver pedazos de piedra que estaba en el estuco. El segundo piso está por aquí y el tercer piso es este que se ve aquí. Desde aquí para abajo estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Y con los niveles que vemos bajando, según las capas de color, encontramos otro montón de material. Cuando estuvimos afuera, toda esa temporada, había un pequeño derrumbe aquí y mire la cerámica que salió de este material. Esta es cerámica del preclásico medio, pero el preclásico medio temprano. Y son grandes palanganas, son tremendos vasos para contener agua, para contener líquidos y para contener tamales. Todo está lleno de cerámica, todo está ahí. Hay otro ajuste aquí en su lugar original. Ahí está el carbón y la ceniza. Tenemos que excavar eso con mucho cuidado para recuperar el contexto y esto. Quiero enfatizar que al arqueólogo no le interesa tanto los artefactos. Lo que nos interesa es la historia que nos relata, la historia que podemos adivinar al excavar eso y entender su dieta, su estilo de vida, la cantidad de cerámica que tenía, los colores de preferencia, los estilos de manufactura. Todo eso podemos identificar con los estudios. No nos interesa tanto el artefacto. Siempre he dicho, yo prefiero una muestra de carbón en contexto que una máscara de jade. Porque la máscara de jade depredada que está en una colección privada está bonito. ¿Pero qué nos dice? Oh, está bonito la máscara de jade. Pero esto nos indica con quién estaba, en qué nivel estaba, con cuáles otros artefactos. Podemos contar entonces la historia de los principios de la ocupación humana en el Mirador. Los principios de la formación. Podemos ver la formación de un gobierno desde sus inicios. Podemos entender el proceso que les llevó para formar una de las culturas más avanzadas de todo el planeta. Entonces, esto es lo que nos interesa como científicos. Esto es lo que nos interesa para saber la majestuosidad del legado guatemalteco. Bueno, este trabajo es muy bonito porque siempre uno va a encontrar algo que no ha visto y eso emociona a cualquier persona que le gusta, que es fanática a estas cosas. Pues al excavar encontramos algo, a veces los encontramos con algo que no conocemos, ¿verdad? Y eso es lo que nos emociona, nos gusta el trabajo. Aquí hay algo raro. ¿Algo raro? Sí, algo raro. La gran. Es una placa. Es primera vez que hemos encontrado en 42 años de investigaciones en la Cuenca Mirador una pieza olmeca así, en esta forma. Es una maravilla y esto va a cambiar toda la historia de Mirador, indicando que sí hubo un contacto con ellos siglos y siglos y siglos antes de Cristo en el preclásico medio. No es rara para la época, pero es rara que esté aquí en Mirador. Vamos a tomar las medidas y las fotos. En el 2012, cuando estábamos mapeando el sitio y cuando me fueron a avisar del descubrimiento de este edificio, cuando estábamos llegando dentro del cuarto principal había un falso coral, ¿verdad? Cuando se están haciendo trabajos de reconocimiento y mapeo, los nombres se los pones de acuerdo a lo que estás viendo en el entorno. Y es por eso que se llama Grupo Casa del Coral. Una mañana ahí
trabajando ahí en las brechas que le llamamos nosotros, cuando me fueron a avisar, mira, encontramos esto y esto. Es en el sur, como decir, en el patio de atrás de la casa, donde se encontraron todos estos fragmentos, ¿va? Y fue así como en el 2013 llevamos a cabo un pozo de sondeo, paralelo a lo que fuera la trinchera, ¿verdad? Hacia el lado oeste. La verdad que no tiene decir los sentimientos en aquel momento, es una alegría, una emoción, es inexplicable. Todas estas cabezas de estuco son del periodo clásico tardío, estamos hablando del 600 al 800 de nuestra era. Estas cabezas sin duda representan una mitología de la cosmovisión maya, ¿verdad? Porque en ella podemos encontrar desde divinidades, ancestros, gobernantes y clase de linaje del periodo clásico tardío, ¿verdad? Sin duda representando a todos sus gloriosos antepasados del periodo preclásico del Mirador. Algo de lo característico de estas piezas es que la gran mayoría tienen la boca abierta y tienen al descubierto la parte de la dentadura. Esta cabeza de estuco es conocida como el gobernante, una cabeza antropomorfa, y esta es una de las pocas piezas que está pintada en azul maya. Este es otro personaje conocido como el bebé, ¿verdad? Puede tratarse de un bebé o de un enano probablemente, antropomorfa, que está pintada toda en color azul, ¿verdad? Esta pieza antropomorfa, una deidad vieja, podemos ver parte de sus arrugas en la parte de la frente, ¿verdad? Sus mejillas saltadas. Porta también un tocado probablemente de algún felino, ¿verdad? Se pueden ver parte de sus colmillos. Rasgos humanos, rasgos zoomorfos, conocido como el dios de la muerte. Sus rasgos son bien distintos a los antropomorfos. Y este es conocido como el dios remero viejo. Porta un tocado. Esta es una de las piezas más grandes de toda la colección. Pesa más de 25 libras. Es el encargado de llevar a los difuntos hacia el inframundo, ¿verdad? En una canoa. En Palenque han sido recuperadas varias cabezas de estuco, pero en varios grupos del sitio. En el grupo Casa del Coral, estas 40 piezas han sido recuperadas solo en un edificio nada más, ¿verdad? Y ahí la importancia del hallazgo en el Mirador. Tengo 40 años caminando en esta selva y todavía me quedo asombrado de la historia que ocurrió aquí. Cada vez que vengo siento el espíritu de este lugar. Y hay un espíritu. No sé si son los ancestros, no sé si es algo excepcional, pero sé que cada quien lo puede sentir. Hay un espíritu de aquí que no hay en otros lugares. Hay un espíritu aquí que habla de majestuosidad, habla de dinámica y habla de fracaso. Y esta es parte de la historia humana que estamos divulgando por primera vez al mundo. Y gracias a los descubrimientos con LIDAR, hoy sabemos que existe una gran cantidad extraordinaria de nuevos sitios arqueológicos. Dentro de la cuenca encontramos 775 asentamientos mayas, de los cuales 581 no tienen ni nombre todavía. Además, hay 189 sitios arqueológicos en el marco natural que forman los bordes del sistema de la cuenca. Eso nos da un total de 964 asentamientos precolombinos, de los cuales 417 son ciudades, pueblos y aldeas. Esto muestra la grandeza de lo que un día fue la ciudad más imponente del mundo maya. Doy gracias a los arqueólogos guatemaltecos que nos han ayudado a revelar las maravillas de eso, a conservar estas maravillas. Damos gracias por la oportunidad y el privilegio de divulgar la majestuosidad de la cultura maya al mundo. Esperamos que podamos conservar y proteger esa joya para los siglos venideros.